¿Qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Ricardo Pulido Bustamante. Actualmente estoy estudiando un posgrado en la Universidad Docents en la especialidad en Historia y Arqueología Maya, en la materia Antropología Social y Cultural que imparte la doctora Mirna Rivas García. En esta materia, pues prácticamente se han estudiado diversos conceptos como el etnocentrismo, la xenofobia, la limpieza étnica y el genocidio. Ahora, por mi parte, el trabajo que se va a realizar en este video son unas entrevistas que hablan prácticamente sobre el desuso de las lenguas indígenas, ¿sí? Bueno, vamos a hablar un poco del contexto, digamos, en este sentido jurídico y también un poco histórico y por qué se decidió realizar. Uno de los puntos más importantes es que dentro de las clases que nos impartía la doctora Mirna, pues se daban diversos casos, diversas situaciones en torno a la cultura, a la cuestión lingüística igual, ¿no? Entonces, el motivo de este trabajo tiene como finalidad presentar tres puntos de vista diferentes a través de un estudio, obviamente, de testimonios orales. ¿A través de qué? De entrevistas. Yo voy a realizar entrevistas por medio del celular y ir preguntando prácticamente lo que estas personas han sido testigos. Esto, pues prácticamente lo he conocido en la labor docente como profesor, donde me exponen de que prácticamente ellos, sus antepasados vienen de indígenas y en este aspecto pues nunca se les enseñó las lenguas indígenas, por lo cual decidí yo realizar esta entrevista. Entonces vamos a estudiar un poco el contexto jurídico. Nos menciona el artículo segundo de nuestra Constitución Política que nuestra población es pluricultural. Pueblos indígenas que fueron aquellos que descendieron de poblaciones que habitaban en el territorio actual del país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas. Ahora, ¿qué quiere decir pluricultural? Bueno, aquí nos estaríamos refiriendo a la situación de una colectividad o sociedad en cuyo seno coexisten una variedad de culturas. Entonces nos menciona, en este sentido son pluriculturales aquellos países o estados en cuyos territorios cohabitan distintas etnias o grupos culturales con tradiciones, costumbres, creencias y lenguas diferentes. Es el caso que que mencionamos a continuación. En el caso de México, debemos de recordar que antes que se diera la conquista y por supuesto el descubrimiento de América, ya existían un sinnúmero de culturas aquí en nuestro territorio. Recordemos que estaban los mayas, estaban los aztecas, los yaquis, los toltecas, etcétera, ¿no? Entonces, en nuestro país existe una ley que tiene como objetivo la protección de la lengua indígena. Esta ley se denomina Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas y obviamente expresa que no debe de haber existir discriminación a ninguna persona cuando son atentados a causa de la lengua que habla. Esto según el artículo 8 de esta ley. En el artículo 4 reconoce a las lenguas indígenas y al español como lenguas nacionales por el origen histórico que existe, teniendo la misma validez y garantizándola en todo momento. En el 7 menciona que las lenguas indígenas van a ser válidas, al igual que el español, para cualquier asunto o trámite de carácter público. Entonces, ¿qué pasa? En la práctica, con diversas instituciones de gobierno no se presentan estas garantías. Esto debido a que, bueno, esto por desconocimiento, uno, de la lengua, otro, ausencia de algún intérprete de la misma, o sea, una persona que puede interpretar la lengua indígena. Y también
por falta de capacitación por parte de los servicios públicos, que capaciten en este caso a los servidores públicos para tomar una toma de conciencia y sobre todo empatía con estas personas, ¿sí? Digamos que aquí el chiste es ver cómo se puede comunicar para resolver el asunto de la persona. Entonces, derivado de lo anterior, la presente investigación va a tener un enfoque, en este caso antropológico, el cual mostrará la realidad de algunas situaciones que se dan en diversos entornos familiares conforme a sus lenguas indígenas y las circunstancias que se dieron para generar el desuso y enseñanza de la misma. Bien, entonces, como metodología, vamos a utilizar 3 estudiantes, en este caso de la universidad donde yo imparto clases, que es la Universidad de Los Ángeles, Campus Tabasco. Van a ser entrevistados con el objetivo de conocer sus vivencias y experiencias acerca del desuso de las lenguas de sus antepasados. Pues por cuestiones de tiempo, únicamente voy a presentar un cuadro comparativo de las preguntas obviamente más importantes, ¿sí? Posteriormente de este video se van a ir visualizando cada una de las entrevistas y obviamente se va a compartir aquí también el trabajo en formato PDF para que lo puedan ir leyendo con más precisión. Entonces, entre las preguntas que se implementaron fueron: ¿cuál es tu nombre completo, la edad, de dónde es originario, dónde radica actualmente, a qué se dedica, si está estudiando actualmente, qué lengua indígena hablaban sus abuelos, en su caso sus padres, qué siente la persona al formar parte de una familia que habla la lengua indígena. ¿Cuál fue la razón por la cual no aprendieron la lengua indígena que hablaban sus antepasados? Por último, ¿piensas que las lenguas indígenas sirven en la actualidad y piensas que algún día las lenguas indígenas van a dejar de existir, ¿no? Entonces, aquí voy a presentar un cuadro comparativo de las 3 personas que se entrevistaron. En el caso, vamos a hablar primeramente de Jessica, ¿no? El nombre de ella es Jessica Clemente Udiño y la lengua que hablaban sus padres o abuelos era el popoloca y el náhuatl. Aquí menciona que la razón por la cual no aprendieron la lengua indígena fue que con el paso del tiempo sus padres decían que no era necesario y que no iba a ser útil para el futuro, ¿sí? Ahora, en el caso de Anacarsis y Carlos Hernández, mencionan que la lengua que hablaban sus antepasados era el Chontal Yocotán, ¿sí? En el caso de Anacarsis mencionó que la razón por la cual no aprendió la lengua indígena fue que en su tiempo se estaba dando mucho la discriminación, cosa que leímos anteriormente en la ley, ¿no? Sus padres, por lo cual, optaron por evitar enseñarles la lengua indígena con la finalidad de que él no pasara pena al ir a la primaria o en su caso la secundaria, no pasara vergüenza, es lo que él manifiesta. En el caso de Carlos Hernández se da otra situación. Él menciona que él no aprendió la lengua porque la generación de sus padres la dejó de usar. Y digamos que lo poco o mucho que aprendió fue por parte de sus abuelos, que prácticamente en la entrevista él menciona que fueron cierto tipo de palabras. Sin embargo, Carlos al estudiar la secundaria tenía que ir a otro pueblo, perdiendo obviamente el contacto con sus abuelos, ¿sí? Ok, la otra pregunta es: ¿piensas que las lenguas indígenas sirvan en la actualidad? En el caso de Jessica mencionó que sí, porque viene de tradiciones de hace años y por qué olvidarlas
en el presente, ¿no? ¿Qué es lo que más importa? Independientemente de otros idiomas como el inglés o el francés. En el caso de Anacarsis menciona que sí sirven y sirven de mucho, que desafortunadamente se están perdiendo tradiciones y una de las más bonitas en este caso de Tabasco es la lengua yocotán. En el caso de Carlos, menciona que las lenguas sí sirven en el sentido para comunicarse con sus abuelos y más que nada por la historia que existe, que tenemos. Otra pregunta es, ¿piensas que algún día las lenguas indígenas dejarán de existir? Sí, no y por qué. En el caso de Jessica, ella menciona que no, porque viene de tiempos antiguos y es una tradición, una costumbre que se lleva en la sangre de generación a generación y que uno no lo lleva a cabo, pues estaría prácticamente perdiendo lo más importante, ¿sí? Que sería, ella lo expresa que es lo bonito de las palabras sabias de antes. Es como un orgullo en este caso nacional, lo menciona en este caso, ¿sí? En el caso de Anacarsis, él menciona que sí van a dejar de existir, ya que al paso que vamos, el rescate a las lenguas indígenas que va a paso de tortuga. Sin embargo, menciona que hay una escuela en Nacajuca que tiene como objetivo rescatar esta lengua. En el caso de Carlos, menciona de igual manera que sí va a dejar de existir, ya que de mi generación actual, es lo que menciona, ya que de su generación son muy pocos los que hablan el chontal. Sin embargo, él tiene entendido que hay escuelas que han estado abriendo como objetivo de rescatar esas lenguas. Prácticamente los dos mencionan lo mismo. Aquí debemos de dar una comparación. En el caso de Anacarsis y Carlos, pues son de Tabasco. Aquí han vivido prácticamente toda su vida. En el caso de Jessica, no. Jessica nació en Puebla, estuvo un tiempo viviendo en Puebla y posteriormente, pues, vive en la actualidad aquí en el estado de Tabasco. Entonces, obviamente, aquí tenemos dos tipos de interpretaciones, dos tipos de pensamiento muy distintos. Entonces, esto fue lo que nosotros, bueno, lo que pudimos recopilar. Por último, hay unos datos extras interesantes que se dieron aquí en la entrevista. En el caso de Anacarsis y Carlos, más bien en el caso de los indígenas, comentaron dentro de la entrevista que existe la comunidad indígena, pero que maneja un monopolio, el cual no deja entrar a nadie más que a los de su gremio. Aquí menciona que si una persona no habla correctamente el yocotán, aunque haya nacido en esa comunidad indígena, no se les da entrada. Por otra parte, menciona que existe una escuela que tiene como objetivo el rescate de las lenguas indígenas, en este caso el yocotán, el chontal. Ya por medio del WhatsApp, ellos me comunicaron que esta escuela se llama el IESMA, Instituto de Educación Superior del Magisterio, la cual ofrece una licenciatura en Educación Primaria Intercultural Bilingüe, ¿sí? Entonces aquí yo les voy a dejar pues prácticamente ya la entrevista de los tres alumnos ya más abierta y posteriormente a esto vamos a ir viendo las entrevistas de cada uno de los alumnos. Espero les haya gustado este video y en mi caso personal, pues yo prácticamente siento que las lenguas indígenas no van a desaparecer. Esto es, pues, el mismo tiempo nos ha dado a conocer. Fíjense bien desde cuánto se dio la conquista y hasta la actualidad no se han perdido las lenguas indígenas. Obviamente, debemos de recordar que se habla más el español, ¿no? Por motivo de la cuestión del descubrimiento de América y la conquista, ¿no? Pero aún siguen existiendo una diversidad de lenguas indígenas. Aquí digamos que
pues el mismo tiempo nos va a dar esa pauta en la cual va a dejar de existir o en su caso va a seguir existiendo la lengua indígena. Y en el caso de estas lenguas, pues en el caso, perdón, de estas escuelas que tienen como finalidad rescatar, pues yo lo veo muy bien. Fíjense bien, nosotros cuando estuvimos en la primaria nos enseñaron números romanos, ¿no? Entonces, ¿por qué no enseñar un poco, en este caso, de cómo se daba la numeración maya, ¿no? Ok, bueno, ahora les voy a dejar las entrevistas de cada uno de los alumnos. Muchísimas gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Ricardo Pulido y aquí en la materia de Antropología Social y Cultural estamos realizando un trabajo el cual se llama el desuso de las lenguas indígenas. Entonces, como principal objetivo es entrevistar aquí a ciertos compañeros que han tenido pues, prácticamente ese contacto con las lenguas indígenas. Entonces, aquí voy a entrevistar a Ana Carcisa Tamó. Ok, ¿qué edad tienes? 47 años. ¿De qué lugar eres originario? Villa Benito Juárez, Macuspana, Tabasco, antiguamente llamado San Carlos. ¿Actualmente dónde radica? En el municipio de Nacajuca, Tabasco. ¿Estudias actualmente? Así es, la licenciatura en Derecho. ¿Qué lengua indígena hablaban tus padres, tus abuelos o ancestros? La lengua indígena era el dialecto chontal, hoy que se conoce como el Yocotán. ¿Qué sientes al formar parte de una familia que habla la lengua indígena? Son muchas cosas muy buenas. La situación es que a mí me hubiera gustado, ¿verdad?, de tener la oportunidad de aprenderlo bastante bien, pues el dialecto de mis ancestros. Desafortunadamente no se pudo dar, pero es emocionante saber otro idioma. ¿Cuál fue la razón por la cual no aprendiste la lengua indígena que hablaban tus padres? En ese tiempo se estaba dando mucho la situación de discriminación, se estaba dando también el asunto de el bullying, lo que hoy se conoce como bullying, más bien antes era otra palabra, pero la mayoría de las personas no querían enseñar a sus hijos precisamente porque ellos decían que mi hijo no se sienta mal cuando vaya a la primaria o a la secundaria. Ellos evitaron esa situación para que pues, no pasáramos penas de ese tipo. ¿Piensas que las lenguas indígenas sirven en la actualidad? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? Sí, y sirven mucho. Desafortunadamente se están perdiendo muchas tradiciones. Y una de las tradiciones muy bonitas que tenemos en nuestro estado es precisamente la lengua yocotán. Desafortunadamente está desapareciendo, se ha creado un monopolio solamente entre los indígenas y no dejan entrar a nadie más a su gremio. Y si no hablan correctamente el yocotán, aunque hayan nacido en una comunidad indígena, desafortunadamente no dejan entrar a otro. Y se ha venido haciendo lo clásico, ¿no? Como leemos en los libros, la envidia, la situación de que solamente tiene derecho el indígena y nadie más, y no aceptan a otra persona en su comunidad, y eso sí es doloroso, porque se van perdiendo esas bonitas costumbres. Son excluyentes. ¿Piensas que algún día las lenguas indígenas dejarán de existir? ¿Sí, no y por qué? Siento que sí, al paso que vamos, desafortunadamente el rescate a las lenguas indígenas va a paso de tortuga. En este tiempo hay una escuela en Nacajuca, Tabasco, dedicada precisamente a formar maestros con la intención de que aprendan la lengua yocotán. Entonces, nada más que va a paso de tortuga. Son jóvenes que tienen el interés del trabajo, y cuando una situación así se ve como un trabajo y no se ve como algo bonito, entonces viene el desuso
de lo verdadero, en este caso las lenguas indígenas. Bueno, muy amable con la entrevista que nos diste, prácticamente nos va a servir muchísimo para la materia de antropología social cultural. Es un gusto. Muy amable. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Ricardo Polino, soy licenciado en Derecho y actualmente estoy estudiando la especialidad en Historia y Arqueología Maya. A continuación haremos una entrevista sobre el desuso de las lenguas indígenas. ¿Cuál es tu nombre completo? Bueno, buenas tardes, mi nombre completo es Carlos Hernández, originario del municipio de Nacajuca, Tabasco. Nací en una comunidad llamada Ejido Chico Zapote. Actualmente estoy viviendo ahí en la cabecera municipal, en Nacajuca. ¿Qué edad tienes? 40 años. ¿De qué lugar eres originario? Lugar, Nacajuca. De Nacajuca. Municipio de Nacajuca. ¿Actualmente dónde radicas? Ahí mismo, en el municipio de Nacajuca, en la cabecera municipal. ¿A qué te dedicas? Sirvo público, Villahermosa, Tabasco. ¿Estudias actualmente? Sí, séptimo semestre en Derecho. ¿Qué lengua indígena hablaban tus padres o abuelos? Mis abuelos hablaban lo que es el chontal, o el yocontán que le dicen, el chontal. Por ejemplo, yo viví con mis abuelos, mi abuelo estaba, que ya enseñado, nos hablaba en chontal, no nos hablaba en español, por eso aprendí algunas palabras. Por ejemplo, como casa o tol, como caballo, simín, como mujer, cho, hombre, lo se dice, aubí, si me escuchaste o entendiste, aubí. Son algunas palabras que aprendí gracias a mi abuelo. Mi papá sabía hablar en chontal, solo que no nos hablaba en chontal, nos hablaba en español. Y lógico, y pues lo único que aprendí sobre es gracias a mi abuelo. Bueno. Sí, ya con mi papá ya no pudimos aprender nada. Muy bien. ¿Qué sientes al formar parte de una familia que habla la lengua indígena? Pues la verdad, de parte de mi abuelo, pues sí, me gusta mucho porque cuando estudié ya la prepa, se admiraban de las personas de medio que nos discriminaran o decían, oye, ¿sabes hablar chotado? Qué bueno, Orgullo. qué bueno se habla chotado, conoces o dices algunas palabras. Y pues sí, la verdad sí, muy independientemente que a veces dicen la gente que si hablamos chotado a veces es un orgullo. Actualmente pues se busca mucho la gente que habla chotado. ¿Cuál fue la razón por la cual no aprendiste la lengua indígena que hablaban tus padres o abuelos? Pues porque de la generación de mi papá para acá pues, ya nos dejaron de hablar total, al final de cuentas pues, nadie nos enseñó. Y lo que nos querían enseñar, que son nuestros abuelitos, pues ya nos dejamos de convivir a cierta edad de la secundaria para acá, dejamos de convivir con ellos. Porque en mi comunidad no había secundaria. Ya la secundaria la estudié en otro pueblo y ya me alejé de mis abuelos. ¿En dónde estudiaste la secundaria? En la secundaria Emiliano Zapata del poblado Guatacaca. Ahí en Nacajuca. En Nacajuca. Tenías que trasladar. Así es. ¿Piensas que las lenguas indígenas sirvan en la actualidad? Sí, no, ¿y por qué? Sí, más que nada para comunicarse con nuestros abuelos, nuestros ancestros, más que nada por la historia que tenemos, más que nada, y como muy bien lo dicen, nuestros abuelos o los que son originarios de la comunidad muy pocas veces dejan entrar o le cuentan o le hablan en español a otras personas ajenas a la comunidad. Son muy cerrados en esa parte y pues la mayoría pues ya habla español, solo algunos o algunas personas ya se comunican entre ellos, entre la comunidad en chotán. Y pues, bueno, de mi parte sí es necesario, así nos comunicamos y aprendemos más de nuestra historia, más que nada. ¿Piensas que algún día las lenguas indígenas dejarán de existir? Sí, no, y por qué. Pues yo siento que sí, porque, bueno, de mi generación para acá somos muy pocos los que hablamos en chotán. Mi generación, hasta donde yo conozco, y la mayoría ya no habla chotán. Y pues va desapareciendo según generación tras generación. Aunque tengo entendido que hay escuelas que se están abriendo para rescatar ese idioma, ¿no? Las costumbres que tenemos. Ok. Muy amable, Carlos, por la entrevista. Bueno, buenas tardes. Esta es la última entrevista que me toca realizar. En este caso, pues estamos en una cafetería. Bueno, de hecho está cerrada y vamos a iniciar. Ok. ¿Cuál es tu nombre completo?
Jessica Clemente Jurín, ¿Qué edad tienes? 33 años, ¿De qué lugar eres originaria? de Puebla, Actualmente radicas. en Tabasco, Ok. ¿A qué te dedicas? empleada doméstica, ¿Estudias actualmente? la preparatoria, ¿Qué lengua indígena hablaban tus padres o tus abuelas? Los el abuelos. náhuatl o el popoloca, ¿Náhuatl o o popoloca. popoloca? ¿Qué sientes al formar parte de una familia que habla lengua indígena? Pues muy bonito porque son muy sabias las palabras, ¿Cuál es la razón por la cual no aprendiste la lengua indígena? porque con el paso del tiempo nuestros padres decían que no era necesario, porque era una vergüenza o que no iba a ser útil para el futuro. ¿Piensas que las lenguas indígenas sirven en la actualidad? Sí, no, ¿y por qué? Sí, porque eso viene de tradiciones desde antes años, y por qué olvidarlas ahorita si es lo que más importa. Aparte del inglés y francés, pues se viene esa situación. Por último, ¿piensas que algún día las lenguas indígenas dejarán de existir? No, no creo, porque vienen de tiempos antiguos. Ya es una tradición, una costumbre de que ya lo tenemos en la sangre por generaciones. Y si uno no lo lleva a cabo, pues está perdiendo lo más importante, interesante de las tradiciones o de las bonitas palabras sabias que antes. Porque pues es que nosotros antes nos comunicábamos que decían que, ay, ¿por qué hablas así? Hablan español. No, son palabras sabias que antes decía mi abuelo, porque es una forma de expresar o ver la diferencia de las personas. Porque qué tan conscientes o inteligentes somos para que nos entiendan y comprendan las palabras. Muchísimas gracias, Jessica.